Al aire. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero, desear buenas tardes a todos, a todas, los que nos están ahora viendo en este momento, en este segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, en esta modalidad online. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos hubiese gustado haber participado, estar ahí en Villarrica, disfrutando incluso del título que está desafío entre la relación entre la naturaleza y el ser humano. El día de hoy en este panel número 12, un panel interesante, un panel que habla sobre los desafíos y oportunidades para la educación en época de pandemia, en tiempos de crisis. Tendremos 3 exposiciones, 3 ponencias, y estas 3 ponencias tendrán a su vez la oportunidad para todos los que nos están viendo, escuchando, de que puedan de una u otra manera hacer sus preguntas, interacciones, opiniones, e iremos discutiendo a medida que avancemos en esta horita y media que estaremos juntos. Entonces, yo quiero ustedes, bueno, ven ahí a los expositores que nos acompañan, y para aprovechar el máximo el tiempo, yo quiero dar la bienvenida y lo iré presentando uno a uno a Patricia Guerrero, Pablo Gutiérrez y a Laura Luna, ya quienes nos van a presentar su trabajo en este congreso. Entonces, los dejo, por favor, ustedes presentarán su trabajo. Les pido que se ajusten al tiempo para aprovechar esta última etapa de interacción con el público que nos acompaña. ¿Pueden compartir pantalla? Ok, ¿estamos ahí o no? Ahí está conectando Pablo. Perfecto, se ve todo muy bien. Ya. Ok, ¿comienzo, no? Por favor. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todos los que están conectados a este bloque en el Congreso. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Pablo Gutiérrez y junto a Patricia Guerrero y Laura Luna expondremos los resultados de un proyecto piloto que forma parte de un Fondesit regular que nos adjudicamos el año pasado y que, debido al contexto de pandemia, obviamente tuvimos que flexibilizar un poco los objetivos iniciales, pero se nos presentó la oportunidad también de poder trabajar en 2 contextos, en 2 centros educativos, que vamos a dar ahora. Y entonces nuestra exposición se llama Compartiendo Saberes Familiares en Contexto de Pandemia, un aporte al aprendizaje basado en el lugar desde la perspectiva de los fondos de conocimiento. Nosotros estamos trabajando básicamente desde las aproximaciones más experienciales para el aprendizaje que actualmente se están difundiendo en la literatura, y yo traje este esquema para comentarle un poco dónde está situada nuestra propuesta. Si bien el aprendizaje basado en proyectos ha tenido bastante publicidad en los últimos tiempos, sobre todo acá en Chile, con el contexto de pandemia, es de hecho dentro del Ministerio de Educación es una de las recomendaciones para afrontar la educación en tiempos de pandemia. Y el aprendizaje basado en proyectos atraviesa varios enfoques pedagógicos centrados en la experiencia de los estudiantes, que parten desde las zonas más centrales acá, como ustedes pueden ver en el esquema, a zonas más periféricas, que tiene que ver un poco con el rol tanto del docente como la motivación por el aprendizaje en términos de los estudiantes. Mientras más al centro, el rol del docente es mucho más activo y presente, y la motivación para el aprendizaje por parte del estudiante es más extrínseca, mientras que si nos vamos hacia la periferia, el rol del docente cambia a otro más centrado en el estudiante y también más centrado en la motivación intrínseca de ellos. Dentro de los enfoques, en nivel de experiencia para los estudiantes, el aprendizaje basado en proyecto puede estar presente en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje basado en problemas, en el aprendizaje más servicio, en los fondos de conocimiento que nosotros estamos trabajando y en el aprendizaje basado en el lugar. Y ahí es donde nosotros, mediante el enfoque de proyectos, vimos que nuestra propuesta tiene diversas conexiones entre ambos enfoques pedagógicos. Laura. Hola, contarle un poco en qué consisten los fondos de conocimiento muy brevemente, que es la base un poco de nuestro trabajo.
no sé si es tanto una pedagogía, yo diría que es más bien como una perspectiva, una forma de aproximarse, digamos, a la realidad de los estudiantes, a su contexto y también al currículum. Parte de un estudio que hicieron algunos investigadores de la Universidad de Arizona en los años 90, que querían desafiar, en cierto modo, la perspectiva del déficit, con la que los profesores solían mirar a sus estudiantes, especialmente de origen extranjero, migrante. Entonces, de ahí, desde ese trabajo, conocido como Funds of Knowledge, o traducido como fondos de conocimiento, y nosotros lo hemos más que nada mencionado como saberes familiares, se ha difundido como este enfoque que promueve justamente la valoración de los conocimientos que los niños, independiente de su origen étnico o indígena, simplemente niños, digamos, sin una especial connotación, digamos, cultural, que los conocimientos que sí traen por el hecho de ser parte de una comunidad familiar que tiene sus propias formas de hacer las cosas, sus propios valores, sus propias creencias, etc. Entonces, parte de este presupuesto de valorar esos conocimientos, de fortalecer la identidad de los niños y las niñas y el vínculo con su contexto indígena, basado en el fundamento de que en el fondo la identidad, la autoestima de los niños es fundamental también para el aprendizaje. Aquí el lugar, y aquí, bueno, Pablo les va a mostrar también conexiones un poco con la pedagogía basada en el lugar. El punto de partida es el espacio familiar, el espacio social, ¿no es cierto?, la comunidad que se construye en la casa, ¿no es cierto?, y que se convierte también en el punto de partida como para repensar el currículum. O sea, la idea es levantar estos saberes que existen en cada familia y que tienen que ver con las prácticas cotidianas e incorporarlos a la enseñanza y de alguna manera repensar, rediseñar el currículum justamente basado en estos saberes que son cotidianos, ¿no? Y que en el fondo también son significativos y le hacen sentido y logran también desarrollar motivación e interés por el aprendizaje. Algo que nosotros hemos estado haciendo en este proyecto son dos cosas. Uno, tratar de traducir este enfoque, que es esta mirada, digamos, en estrategias pedagógicas, y también hemos levantado algunos aspectos que quizás no estaban tan presentes en la literatura, como el potencial de los fondos de conocimiento para básicamente trabajar temas de convivencia, para promover sentido de comunidad, ¿no? Porque al compartir saberes, al levantarlo, valorarlo y al compartirlo, se puede construir comunidad. Le doy el pase a Pablo para que les cuente sobre la pedagogía basada en el lugar. Ok, muchas gracias. Entonces, el aprendizaje basado en proyecto es un enfoque pedagógico que ya es bastante antiguo, tiene como 105 años de antigüedad, y la pedagogía basada en el lugar, diría yo que es como una continuidad de este enfoque, salvo que así como el ABP busca que los niños y niñas tengan la opción de solucionar problemas del mundo real y conectarlos a su aprendizaje. La pedagogía basada en el lugar tiene ese mismo punto de atención, pero la diferencia es que pone el foco en el territorio circundante de los centros educativos donde estudian los niños y niñas. Y eso es uno de los aspectos distintivos, porque este enfoque lo que hace es tratar de derribar las paredes del aprendizaje, estas barreras, estas paredes que impone la escuela como el único lugar donde se encuentra el conocimiento o el saber. La idea es que la escuela también se abra hacia la comunidad y se produzca una relación virtuosa entre cómo la escuela impacta en las comunidades y cómo las comunidades impactan en la escuela, que es algo de los vínculos que obviamente son siempre un foco de atención en los proyectos educativos de los centros escolares, así como también lo que busca también es aportar a lo que muchos dicen sobre las actuales crisis en la educación, que tiene que ver con la falta de conexión con la naturaleza o el territorio y las comunidades por parte de los estudiantes en su vida escolar. Entonces, nosotros vemos que la conexión entre los fondos de conocimiento y la pedagogía basada en el lugar
básicamente se ubica en este tránsito de lo que se espera de que los aprendizajes permitan tener este doble tránsito de los niños y niñas tengan la oportunidad de generar su aprendizaje desde lo local a lo global, pero también desde lo local hacia lo global. Y entonces, con la pedagogía basada en el lugar, la escuela se sitúa en un punto intermedio que puede vincular los ambientes formales e informales de aprendizaje, y justamente lo que buscan los fondos de conocimiento es partir por las primeras esferas que tienen que ver con conocerse a uno mismo y también conocer a la comunidad que conforma las aulas, para después ir, obviamente, avanzando hacia estadios más complejos que tienen que ver con conocer al resto de la comunidad de la escuela, a la comunidad circundante, a las regiones y al mundo. Nosotros en este piloto implementamos, para activar los saberes familiares y que los estudiantes puedan reconocer y valorar sus propios saberes al interior de sus contextos, nosotros creamos un recurso que es un recurso mediador, que básicamente lo que hacía es buscar que los estudiantes reconocieran estas dimensiones que se logran ahí ver en la diapositiva en verde, que es saber e investigar cómo es el lugar donde vivo, características de mi familia, los trabajos y ocupaciones que despliegan estos núcleos familiares, las principales actividades que realizan, también aspectos de historias particulares que atesoren en sus contextos, así como los objetos significativos, para finalizar con una etapa de metacognición que es un tanto como una reflexión respecto de su hallazgo y también en el compartir con sus compañeros, ver puntos de similitud, de diferencia o de interés respecto a los fondos de conocimiento de sus otros compañeros o compañeras. Básicamente lo que nosotros hicimos fue desplegar un recurso que está estructurado con una narrativa lúdica, donde nosotros creamos unos personajes mediadores que contaban una historia, y en esa historia, donde el personaje daba a conocerse a sí mismo y a su familia en este mundo como de fantasía, el desafío que planteaba este personaje a los estudiantes eran preguntas generativas que estaban enfocadas en estas dimensiones anteriormente dichas. Como lo probamos esto en dos contextos bastante diferentes que después vamos a detallar, también en el recurso nosotros nos preocupamos de que, debido al contexto de pandemia, tuviéramos disponibilidad tanto en soporte digital como en concreto. ¿Esto qué suponía en tanto a los profesores interesados en participar de este piloto? Nosotros tuvimos que dejar súper en claro que el rol docente con este enfoque cambia más hacia un facilitador que a la estructura clásica bancaria o vertical, en donde el profesor se transforma más en un transmisor de conocimiento. Acá cambia porque, como tiene un enfoque más centrado en un proyecto, el rol del docente cambia a facilitador. Y además, el rol de los estudiantes también cambia, y lo que nosotros buscábamos era que en realidad ellos se transformaran en indagadores valorativos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ellos estén indagando desde un enfoque, entre comillas, científico, sino que también en esa indagación ellos valoren las diversas fuentes de conocimiento, que pueden ser tanto formales como informales. Los medios que nosotros utilizamos para generar la conexión entre los estudiantes y profesores, usamos diferentes vías, como pudieron ocupar Zoom, pudieron ocupar WhatsApp, una pizarra donde nosotros compartimos esta historia en Jamboard, y también un cuadernillo físico para los contextos en donde había más dificultad de conexión a Internet. Acá podemos ver unas imágenes del recurso. Estos son extractos de la historia que nosotros fuimos contando. Ahí se ven los personajes donde va contando su contexto, dónde vive, historias, y va mediando un poco la narrativa para tratar de que el estudiante genere un interés por esta historia, este personaje, y también genere su interés por averiguar sus propios fondos de conocimiento para después comunicarlos. Patricia. Creo que ya estamos justo en el tiempo. ¿Cuántos minutos nos quedan? Lo que le alcanza a terminar un minutito, 2 minutos, pero para que no se pasen por favor. ¿Ya? Entonces, les vamos a contar los contextos en que esto sucede. Son dos escuelas bastante distintas. Una escuela municipal en Santiago, de la comuna de San Joaquín, cerca de La Legua, con contexto migrante,
y con muy poca conexión a Internet. Y en Villarrica fue distinto porque fueron varios grupos de distintas edades, contextos urbanos y rurales, y con capacidades de conexión diversa y niños de origen diverso de familias que llegan a Villarrica. La siguiente. ¿Qué hicimos en la Escuela Municipal de Santiago? 4 sesiones de 1 hora, fundamentalmente del llenado del cuadernillo físico, porque no tenían ellos conexión a Internet, ninguno de los niños y fuimos a visitar con la profesora las casas y evaluamos el trabajo que hicimos. En Villarrica se hicieron sesiones de 1 hora semanal, se trabajó con el cuadernillo, se trabajaron con experiencias, se usó la plataforma Classroom de la escuela y se hizo un encuentro presencial para el cierre del proceso, para compartir y celebrar. Hicimos este esfuerzo de buscar. Así que esos los resultados, muy cortitos. En la Escuela Municipal de Santiago los estudiantes no se conocían. Hicimos mucho juego por Zoom, para ellos fue una novedad el Zoom porque tuvimos que financiar incluso los minutos de Zoom. Aparecieron algo que se llama los fondos oscuros de conocimiento, que salían cosas como balaceras y cosas que era difícil de escuchar para las profesoras, sobre todo, saber que sus niños estaban en dificultad. Y el desafío es integrar esta formación por la profesora de matemáticas. Laura, si cierras tú con eso. Bueno, estamos súper pasados, así que solo decir que un poco logramos lo que buscábamos, que era que los niños se conocieran más, ya que habían estado alejados en este tiempo de pandemia, que generaran más cohesión, que apreciaran la diversidad de las familias, pero también las similitudes, y que también los profesores pudiesen motivar a los estudiantes en un momento difícil como la pandemia a fin de año, y pudiesen encontrar también formas de articulación con el currículum nacional. Eso. Así que terminamos con solamente mostrar algunas fotos que fueron de los Zoom y de algunos momentos como de finalización que tratamos de hacer presencial. Y aquí unas imágenes solamente de algunas de las cosas que produjeron los estudiantes a través de su cuadernillo y a través de la plataforma Jamboard que utilizamos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la presentación, por lo que vimos maravilloso de la estética, de la planificación de la actividad. Y uno siempre espera que los resultados académicos corren por un carril, y los resultados que nos acaban de mostrar Laura en la última imagen, que eran los dibujos de los niños, las fotografías, y verlos contentos y felices con la actividad que están haciendo, creo que vale la pena, son un resultado más de cualquier investigación, así que ya tendremos tiempo de ir comentando y acercando a este panel, que son los desafíos de la educación en tiempos de pandemia. Estamos nosotros a puertas de, ahora comienza su presentación, estaremos la misma dinámica, somos un grupito, tenemos la suerte, la mayoría de las mesas son cuatro ponencias, nosotros somos 3 y eso nos permite en ese delta de poder pasarnos un poquitito, pero no nos aprovechemos tanto de eso para el resto, para que tengamos un buen y un lindo espacio de reflexión al final. Anne, tú me dices. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Hola. Te dejamos, por favor. Súper. Yo les voy a presentar hoy día, tengo algunos problemas de internet, así que va a ser con una grabación. Y muy interesante estar viendo el trabajo que están realizando por proyecto y también como desde lo local. Yo trabajo en la Corporación de Educación de Renca y voy a mostrar un trabajo que hemos estado realizando con los jardines municipales de Renca como continuación de lo que veníamos ya realizando, pero cómo nos adaptamos en pandemia en el contexto que eran a continuación. Así que creo que ya está el video listo. Estamos esperando la magia de la tecnología. Me está cargando, parece. Hola, soy Anne Montt, encargada de ambientes de aprendizaje y lenguajes expresivos de los jardines infantiles de la Municipalidad de Renca, en Santiago.
y de formación, soy licenciada en arte y profesora de arte. Esta presentación es sobre 2 proyectos que han sido realizados durante el 2020 en nuestros 10 jardines infantiles. Surgen como continuación de lo que veníamos desarrollando anterior a la pandemia, como nuestra alianza en 3 jardines con el programa Naturalizar Educativamente, la habilitación de 7 patios con la Fundación Patio Vivo, el trabajo en lenguajes expresivos con talleristas, un talentoso artista visual, un agrónomo de aula verde y en conexión con salud, una profesora de educación física del programa Vida Sana. De la mano, un fuerte trabajo comunal desde el territorio, poniendo en valor la identidad local, por ejemplo, con el valioso eje geográfico que es el Cerro Renca. Los proyectos que presentaré nacen en este contexto y tienen foco en la formación de los equipos educativos y en las experiencias educativas a partir de los objetivos priorizados por el Ministerio de Educación en este año. Ambos proyectos exploran la valoración de la naturaleza y cultura local en primera infancia en contexto de pandemia. A modo de cierre, presentaré algunos resultados preliminares que, como verán, van juntos. Inspirados en el trabajo de María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación 2019, nos planteamos que queremos ciudadanos creativos, que valoren y potencien el medio ambiente, que sean innovadores y que construyan junto a otros, niños y niñas transformadores de su mundo. Con esto en mente y con los equipos educativos en sus casas y un tiempo de reflexión nuevo, comenzamos un programa de formación a distancia. Dentro de este surgió el primer proyecto, Laboratorio Virtual de Ambientes, donde fuimos testigos de un proceso transformador. Al mismo tiempo, creamos comisiones de trabajo en 3 ejes, movimiento y vida sana, huerto y naturaleza, y lenguajes artísticos, lo que dio paso a proyectos en vínculo con la naturaleza. Comenzaré con el Laboratorio de Ambientes. Este es un proyecto de formación de equipos educativos de manera virtual para trabajar en el diseño de ambientes de aprendizaje. El objetivo fue reflexionar y diseñar para invitar a niños y niñas al juego y la investigación, a partir de elementos diversos y su organización. Desde aquí, provocar experiencias que despierten la curiosidad, el disfrute, acciones de alta demanda cognitiva, el vínculo con la naturaleza, el contexto y la vida en comunidad. Observamos propuestas nuevas y otras de nuestros propios jardines. Las analizamos junto a científicas, arquitectos, terapeutas ocupacionales, profesoras, psicólogas, educadores, y trabajamos con preguntas como ¿en qué puede contribuir el espacio exterior? ¿Registro los aprendizajes que ocurren en el patio? ¿He salido a esa plaza cercana? ¿Cuáles son los miedos que me hacen ocupar poco el exterior? ¿Qué espacio me gustaría integrar a la sala? ¿Qué relación con el medio ambiente quiero despertar en niños y niñas? ¿Cómo relaciono el interior con el exterior? Y surgen reflexiones poderosas como la que vemos ahí de Natalie o la de Melissa Torti, edutécnico en párvulos. El niño se vuelve protagonista en sus espacios. Los aprendizajes en la naturaleza, de descubrir, explorar, pensar, imaginar, son importantes. A mí en lo personal me encantaría volver a sus edades y mezclarme sin pensar en lo que pasará después. Por ejemplo, estar en el huerto, jugar con tierra, barro, ensuciarme no pensando en que debe estar limpia y no ensuciar mi ropa. Me gustaría solo disfrutar el momento, volver a estar como niña. Y en medio de estas reflexiones, llegamos a las propuestas de diseño de ambientes de los equipos, donde, por ejemplo, este grupo tomó elementos desde el exterior, desde el patio del jardín, para crear un rincón de ciencias que invita a los niños desde múltiples posibilidades. Este otro diseño tiene que ver con una propuesta en el exterior, de crear refugios naturales, como carpas creadas con ramas y otros elementos naturales, para acoger a los niños que venían saliendo desde la cuarentena al jardín, una especie de guarida. El equipo considera el contexto y el exterior comienza a ser fundamental. Este proyecto comenzó a realizarse en el jardín en noviembre con apoderados del mismo jardín. Por último, veremos esta propuesta que propone un espacio en el exterior, de un rincón de juego de roles, de viveros. Los viveros son un ícono en Renca. Hay familias que trabajan en ellos con mucho conocimiento sobre las plantas. El equipo educativo hace este cruce con la identidad local para jugar desde el pensamiento matemático y desde el reconocimiento y cuidado de plantas, produciendo y también vendiendo plantas. También surgieron propuestas de utilizar plazas y parques de manera cotidiana, entre muchas otras. Pasemos ahora al segundo proyecto.
En este, invitamos a niños y niñas y sus familias a vincularse con la naturaleza desde sus casas. Experimentaron con la propagación de plantas. Después, haciendo un paralelo desde la cuarentena, estudiaron una cigarra bajo la tierra, la representaron y también la modelaron. Promoviendo el movimiento, se invitó a un recorrido por Chile con los movimientos de animales, como vemos ahí la ranita de Darwin. Después, ya al poder salir, invitamos a los primeros encuentros en el exterior. Nos abrimos a imaginarios individuales y colectivos en sutilezas y valoración del entorno, por ejemplo, registrando con cámara fotográfica los colores de la primavera. Veremos ahora los resultados preliminares. Cuando los jardines infantiles se abren para pequeños encuentros, los equipos educativos diseñan ambientes y experiencias con una conexión creativa y sensibilidad mayor con el entorno, la naturaleza y con la singularidad de cada niño y niña. Vemos cómo los elementos naturales, el movimiento y el territorio se vuelven centrales en la planificación de aprendizajes. El exterior pasa a ser valorado como un espacio central de aprendizaje, un lugar amable que te invita, que permite nuevas conexiones y encuentros. Podemos ver aquí una secuencia: la exploración en el patio, la composición del insecto encontrado en ese patio, y después la búsqueda de un libro con insectos dentro de la sala, en familia, para reconocerlo. Hay un círculo enriquecido de aprendizajes con sentido, significativos. Los elementos de la naturaleza entran a la sala sin miedo y las familias participan de esta conexión sensorial con interés. En este proyecto del Cerro de Renca vemos un aumento de la sensibilidad de parte de los equipos educativos para visibilizar la mirada que tienen los niños y niñas, sus teorías. Y el diseño cuidadoso de experiencias, a partir de lo que va interesando a los niños, desde sus vivencias, desde lo local, la construcción con otros, de hablar, por ejemplo, como vemos en esas fotografías, sobre el color que toma el cerro en primavera. Y con eso cierro estas conclusiones. Las experiencias han sido indicativas de valoración de la naturaleza como lugar de aprendizaje por parte de los equipos educativos, así como valoración del contexto, cultura e identidad de niños, niñas y sus familias, para la preparación de espacios de enseñanza y formación. El retorno parcial a la presencialidad se caracterizó por estos espacios preparados vinculados al desarrollo de la sensibilidad, a la valoración del territorio y el contexto, y a la conexión con la naturaleza como lugar de aprendizaje. A partir de estas experiencias, se explora la implementación de manera permanente, aportando un cambio de paradigma en los ambientes educativos de primera infancia. Estos proyectos en pandemia vienen a consolidar lo desarrollado anteriormente por los equipos educativos: la valoración de los lenguajes diversos, la naturaleza presente en los ambientes y el trabajo en red que se articula en Renca desde el territorio. Para terminar, les comparto un video que lo visibiliza. Muchas gracias. Una rosa fue cortada, quién sabe de qué rosa. Una rosa fue cortada, quién sabe de qué rosa. Hermosa flor perfumada, en su pétalo brillaba el sol. Hermosa flor perfumada, en su pétalo brillaba el sol. Sembrada junto a un árbol en el medio de un jardín. Fue sembrada junto a un árbol en el medio de un jardín. Y a la sombra del silencio el consuelo fue recogiendo. Y a la
la sombra del silencio, un consuelo fue recogiendo. Y a pesar del invierno que a los jardines llegó, la tierra abrazó con fuerza y su primavera esperó. Y a pesar del invierno que a los jardines llegó, la tierra abrazó con fuerza y su primavera esperó. Esa era la presentación, Felipe, que muestra un poco lo que hemos estado haciendo este tiempo como continuación de lo que ya llevábamos haciendo, que no podíamos como interrumpirlo. Entonces realizamos esos dos proyectos para poder seguir potenciando estos aprendizajes. ¿Estás en silencio, Felipe? Muchas gracias por la presentación. Estoy seguro que las personas que nos están viendo valoran, insistir nuevamente, valoran que en estos tiempos difíciles tenemos que empezar a reconceptualizar cosas. Un acto tan simple como lavarnos las manos, que aparece en el currículum escolar, que tenía que enseñarse y todo lo demás, se pasó por alto. O sea, en esta serie nos pusimos muy graves en temáticas ambientales y dejamos de lado ciertas esencias que son propias, como los territorios, como los lugares, como la identidad. Entonces, yo creo que este es un llamado a reconceptualizar la manera como estamos enfrentando las temáticas ambientales en estos tiempos de pandemia, y iremos llegando a eso cuando nos toque esta ronda de preguntas. Estimado Francisco, muchas te gracias. dejamos, por favor, para que puedas compartir tu presentación. Ok, voy a intentar aquí compartir pantalla. Vamos a ver si resulta. Me cuentan si se ve. Ahí está. Se ve. Sí. Ya. Bueno, voy a ponerme tiempo para no pasarme tanto. Yo voy a salir un poco del ámbito en el cual han estado las presentaciones anteriores. Yo me voy a mover al ámbito de la educación superior. Siempre me quedo con esta reflexión de que los docentes en la educación superior podrían aprender tanto de los profesores de educación primaria y secundaria, pero por alguna razón no ha permeado esto a la educación superior, como que queda muy instalado esta idea de que el docente en la educación superior o la labor de docencia a veces es como el cacho que hace el investigador cuando tiene tiempo, y lamentablemente eso muchas veces lleva a que la calidad de la docencia en el ámbito de la educación superior sea muy pobre. Y lo que es muy complejo, sobre todo cuando estamos tratando temas de sustentabilidad o cuando consideramos que esta es el último escalón, si uno quiere, antes de que estas personas que se están formando egresen como profesionales y ya puedan tener una influencia que puede ser muy decidora y a veces puede ser importantísima en precipitar cosas positivas o a veces negativas en temas de sustentabilidad. Entonces, descuidar una formación que sea significativa y transformadora en el contexto de la educación superior es complejo. Y de hecho, esta presentación tiene que ver con eso, con un esfuerzo que hemos ido desarrollando desde la Universidad Católica por tratar de compartir algunas experiencias que desde la misma institución hemos generado abiertamente a la comunidad de la institución de educación superior para incentivar la formación de agentes de cambio para la regeneración ecosocial, cuestionando la forma principalmente en que se hace esto, porque si bien la universidad hoy día tienen en su currículum plagado contenidos de sustentabilidad, medio ambiente, etcétera, la forma en que se imparte muchas veces es muy fría, es solamente apela a lo intelectual y no pasa quizás más de como una anécdota que algún estudiante tuvo un ramo de esa materia y no necesariamente fue conmovido, lo que significa para nosotros al menos una pérdida muy importante. Y en la Universidad Católica hemos querido cambiar eso y hemos también tratado de llevar la experiencia que hemos desarrollado y ofrecerla abiertamente a toda la comunidad y todas las personas que están interesadas a través de un programa que tiene un diseño que es experiencial. O sea, a través de la experiencia del programa, tratamos de que los docentes se den cuenta de que hay maneras distintas de abordar este desafío. Entonces, este es un programa que tiene una historia larga, que partió inicialmente con un foco muy interno, de tratar de
generar una base potente de socios que nos ayudaran en un cambio cultural en la Universidad Católica, que está asumiendo este compromiso con la sustentabilidad. Hicimos un programa Agentes de Cambio, donde incorporamos muchas metodologías activas, muchas metodologías que tenían que ver con la reflexión participativa, con el aprendizaje entre pares, con lo lúdico, muchas cosas que quizás para ustedes son muy cotidianas en el contexto de la educación primaria, incluso más parvularia, pero en el contexto de la educación para adultos, por alguna razón quedan en olvido, como si nosotros dejáramos de tener esas potencialidades. Entonces nosotros incorporamos mucho de eso en estos programas. Y fue evolucionando el programa y pasó de ser algo interno a ser un programa que tenía un foco más externo, que se empezó a focalizar cada vez más en docentes, o sea, los docentes de la educación superior, y que como todos nos pasó lo mismo, tuvimos que de alguna manera adaptar esto a una versión online. Nos vimos la disyuntiva si lo continuábamos o no, y finalmente decidimos que obviamente había que continuar el programa porque todos los docentes en el mundo estaban viéndose enfrentados al mismo desafío y nosotros no podíamos abandonar esta tarea de aportar con ciertas metodologías, y además que nosotros en la Universidad Católica, en los ramos de sustentabilidad, que ya incorporamos metodologías activas de enseñanza, estábamos generando un aprendizaje muy rápido y queríamos compartirlo. Entonces, este programa tiene por inspiración esta idea de que no necesitamos solamente educar para la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, sino que tenemos que educar para la regeneración ecosocial. ¿Y por qué esto? Porque tenemos estas dos tendencias que de alguna forma nos tienen más allá de simplemente tratar de dejar el impacto en cero. Tenemos que recomponer tejido ecológico y recomponer tejidos sociales. Nosotros hemos degradado más allá de lo que debiese ser degradado los ecosistemas, y hoy día no basta con que paremos de impactar, sino que tenemos que de alguna forma regenerar el territorio, tenemos que también regenerar el tejido social desde el punto de vista de recomponer confianza entre las personas, en las instituciones, etc. Y todas estas cosas están muy entrelazadas, y por lo tanto el desafío que nosotros asumimos y entendemos que queremos transmitir es la regeneración ecosocial, y ese es el concepto base que tenemos en nuestro programa para trabajar. Y por otro lado, trabajamos con esta idea de formar agentes de cambio. ¿Y qué entendemos nosotros por agentes de cambio? A mí me gusta mucho esta cita de Peter Senge, que él alude al liderazgo, que es un liderazgo más bien colaborativo, no un liderazgo como del líder que brilla por encima de los demás, sino que más que nada es como la definición base de un liderazgo, que es aquel que surge cuando las personas ya no dejan de ser víctimas de las circunstancias, sino que participan en crear nuevas circunstancias. Y yo creo que eso es justamente lo que hoy día necesitamos con urgencia. A veces estamos atrapados en las circunstancias personales, atrapados en nuestras propias dinámicas personales que no son saludables, a veces estamos atrapados en dinámicas familiares o sociales que no son las mejores, y a veces, muchas veces, y nos pasa, estamos atrapados en dinámicas institucionales o políticas que no son las que queremos, y si no estamos dispuestos a hacer un cambio, las cosas no cambian, así de simple. Entonces, la idea es cómo nosotros podemos incitar o generar capacidades en las personas para que ellos vean que son capaces de ser agentes de cambio en distintos ámbitos y en estas distintas escalas y ámbitos de influencia. Y para eso nosotros siempre consideramos esta idea de una tridimensionalidad cognitiva del proceso de aprendizaje, que considera la dimensión emotiva, o sea, tratando de aportar un sentido de identidad, conexión y pertenencia, una dimensión intelectual que tratar de aportar a una visión más interconectada del funcionamiento de la sociedad y los ecosistemas, que están en permanente interacción, están súper entretejidos, entonces no nos podemos seguir pretendiendo que estamos en esta visión separada, que es justamente el foco de este congreso. Y por último, esta dimensión física activa que alude a que los agentes de cambio tienen que tener un ímpetu por implementar su visión. O sea, no basta con que tengan el conocimiento, que se conmuevan, sino que tienen que tener la disposición a implementar esa visión y generar los cambios. Y para el diseño del programa, siempre terminamos llegando muchas veces a este marco, que es el marco de la teoría U de Otto Scharmer, que apunta a esta reconfiguración de ciertos paradigmas que están arraigados y que no nos permiten abordar algunos desafíos complejos del presente. Y estos paradigmas podemos entenderlos también como los modelos mentales, el piloto automático con el que operamos día a día, personalmente, colectivamente o incluso institucionalmente. Entonces, si realmente queremos que las personas sean capaces de cuestionar estos paradigmas y construir algo nuevo, Otto Scharmer propone que el aprendizaje tiene que ser más bien transformador. Hay un viaje, que es parecido como a esta idea del viaje del héroe, y que considera una apertura mental, una apertura emocional, para lograr finalmente esa apertura total, donde una persona puede tener una sensación, un presentimiento del futuro que quiere emerger, refiriéndose a que uno se da cuenta del cambio que quiere impulsar. Pero para que eso suceda hay que pasar por varias etapas. Primero hay que descargar, que tiene que ver con dejar los prejuicios atrás, estar dispuesto a ver cosas nuevas, aquello que difiere de lo que tú ya sabías, y conectar con eso, ojalá empatizar con ese conocimiento con otras realidades.
empezar a percibir en lo que está sucediendo y desde esa sensibilidad tener esta apertura. Y cuando uno ya tiene una apertura y tiene una visión del cambio que quiere llevar adelante, ya sea en tu vida o en el contexto en el que te mueve el ámbito de influencia, empezar a cristalizar la idea. Yo quiero hacer este proyecto, estoy dispuesto, yo empiezo a prototipar el proyecto y eventualmente lo ejecuto. Entonces, nosotros tratamos de entregar alguna herramienta para que los docentes puedan acompañar a las personas en este viaje, y lo hacemos con efecto demostrativo diseñando un programa que justamente trata de intencionar este viaje de una forma súper concentrada. Es un programa que tiene una duración de 2 semanas, 1 semana y media, y que justamente trata de generar estos 3 hitos con 3 jornadas largas de trabajo que son de 3 horas, todo esto en formato online. Pasamos primero por una reflexión de la crisis sistémica, un poquito cuestionando justamente las ideas preconcebidas, los prejuicios que traemos, abrir un poquito la cabeza respecto a la realidad que estamos viviendo y por qué debiésemos sentirnos interpelados, y también hacer un ejercicio de visualizar cuál es el cambio que nos gustaría ver emerger y cómo podríamos empezar a visualizar oportunidades y posibilidades de que esto suceda. Después pasan por talleres entre medio de esta instancia, y estos talleres son muy diversos, y se los voy a mostrar después para que vean la diversidad de temáticas, porque el contenido acá no es lo más importante. Aquí lo más importante es la forma en que se entrega el contenido y el efecto demostrativo que tienen estos talleres, que son todos muy diversos en sus metodologías y que buscan mostrarle a los docentes que hay una cancha muy abierta de posibilidades para ser creativo y diseñar maneras en que uno puede tratar de hacer llegar el contenido de manera más significativa. Entonces, después de pasar de esta primera parte, esta puerta de entrada, hay una sesión que es un café mundial, que más bien es una conversación abierta entre todos los participantes, donde tratamos de ver cuáles son como esta catarsis o estos alcachofazos que empiezan a surgir sobre lo que estamos entendiendo por formar agendas de cambio. Y ellos mismos llegan a sus conclusiones, y son conclusiones muy potentes y muy enriquecedoras, y además nosotros tratamos de apelar a la inteligencia colectiva. No es que nosotros seamos los conocedores de qué son los agentes de cambio, sino que toda la gente que participa del programa, que tienen experiencias valiosas, aportan ese conocimiento que se va compartiendo. Y después finalmente terminamos con un café proacción, que es una metodología que te permite ya cristalizar y prototipar proyectos. Entonces los participantes, algunos generosamente ofrecen sus proyectos, y estos proyectos entre todos los participantes se van puliendo y se van mejorando, se recibe retroalimentación y mejoran muchísimo, sustantivamente, en una jornada muy corta de 3 horas, a través de un diseño de una metodología que es muy interesante. Y como para mostrarle un poco la diversidad de temas, nosotros cuando hablamos de enseñanzas que tienen que ver con la regeneración ecosocial, o si quieren con la sustentabilidad también, como una lógica más tradicional, uno podría poner miles de temas. Es cuestión de ver la Agenda 21, la cantidad de temáticas que aborda, pero nosotros tratamos de elegir justo estos temas que de repente dan con problemas que son más nodos o que articulan diversas temáticas, como son la alimentación, por un lado, con más fuerza hoy día el ecofeminismo, que lo vinculamos al arte, los bienes comunes, la gobernanza de los comunes, las necesidades humanas fundamentales, el cambio climático, pero desde un ejercicio con una simulación de los escenarios futuros y cómo pueden influir. O sea, cada uno de estos talleres es como un pequeño microcosmos de lo que es la esencia del programa en sí, y cada uno de los talleres está diseñado de manera que el docente que pase por el taller pueda decir: esta metodología me sirve, me la llevo y la aplico. Y así también tenemos algunos talleres que están diseñados para que acompañar a los docentes a que puedan diseñar sus propias experiencias de aprendizaje, sea cual sea la situación que están abordando. Entonces, muy de acuerdo a los intereses de los docentes, ¿sabes? No pueden tomar todos los talleres porque finalmente hay que tomar algunas decisiones de elección, pero ellos pueden customizar su experiencia de acuerdo a los intereses que tienen y lo que están buscando de la experiencia del programa. El programa ha sido muy exitoso, hemos generado una comunidad de exalumnos bien interesante, algunos incluso han repetido el programa como para refrescar un poco lo que han visto, y ellos saben que nosotros vamos muy evolucionando en este programa, y la idea nuestra es eventualmente ampliar el programa a que las personas que van generando más experiencias metodológicas las puedan compartir lo más rápido posible, pero no en la teoría, sino que muestren cómo se ejecuta la metodología para que desde la experiencia los docentes puedan ver en la práctica cómo funciona y tener la experiencia y valorarla desde esa situación. Y siempre trabajamos en torno a una pregunta, y la pregunta del último programa y el que viene es de cómo formar agentes de cambio para la regeneración ecosocial en un contexto que son las instituciones de educación superior en Iberoamérica. Bueno, la idea también es comentarle, nosotros estamos asociando este programa al Congreso CIETS, de hecho nosotros estamos dando algunos de los talleres para los participantes del Congreso, los que están en los paneles.
estamos dando de 2 de los talleres que ejecutamos en el programa, pero todos los que están inscritos en el taller pueden participar con un 50% de descuento también en el programa si quisieran, que parte la próxima semana. Y esto lo dejamos por si están interesados solamente en ir y tener una experiencia con talleres que tienen una aplicación práctica directa, y que yo creo que no solamente son para el contexto de la educación superior, también son para el contexto de la educación secundaria, o también puede ser una educación más bien comunitaria. Así que esa sería la invitación, y queríamos compartir con ustedes lo que ha sido esta experiencia de ya unos 7 años de trabajo en este programa de formador de agentes de cambio. Muchas gracias, Francisco, por tu clara presentación. Uno miraba, yo como profesor, o sea, me llamaría la atención tomarlo, o sea, lo digo inmediatamente, y por frases que ahí ustedes mismos comentaban, cambiar este concepto de egosistémico al ecosistémico, y el desarrollo de habilidades, y donde tú también lo planteas, que es más importante hoy por hoy el cómo yo hago, me enfrento a algo, al que voy a enseñar en temática ambiental, etcétera, sino cómo voy a enseñar esas temáticas ambientales. El gran desafío que ha tenido la educación ambiental, la educación para el desarrollo sostenible en estos tiempos, es cómo tenemos nosotros una caja de herramientas didácticas, llamémoslo, coloquemos algún nombre, para enseñar estas temáticas. Así que lo que nos plantea es un desafío, yo creo que es necesario. Yo por ahí trabajo en un grupo de investigación donde se habla de la ambientalización curricular en la institución de educación superior, entonces que va ligado a lo que tú planteas, y la necesidad de hacerlo. O sea, le hemos cargado mucho la mano a la población infantil, juvenil, etcétera, pero somos nosotros, las personas que están en la docencia, en la escuela, las que tendrán que de una u otra forma desarrollar una nueva forma, un nuevo paradigma de entender la educación. Yo invito a que, por favor, las personas que están nos puedan hacer algunas preguntitas. Yo he registrado algunas preguntitas para cada uno de las tres ponencias. Entonces, invito a poder hacer las preguntas. Mientras iré haciendo una pregunta, aprovecharemos el mismo orden de las ponencias. A la primera exposición, una de las preguntas que se plantean dice, bueno, el concepto de lugar, bueno, ¿qué valor pedagógico tiene el concepto de lugar, y cómo ustedes lo desarrollan? Y en esa misma pregunta, claro, son 2 metodologías que se trabajan. ¿Cómo creen ustedes que se deben capacitar a los profesores y profesoras para trabajar esta metodología? Si estamos hablando de contextos escolares. Entonces, una preguntita que hacía relación con el valor que tiene el concepto de lugar para poder enseñar, y lo otro, ¿cómo creen ustedes que se deben transmitir, en este caso, competencias o capacidades a profesor y profesora que están en la escuela para que trabajen esta metodología en el interior de estos centros educativos? Esa es la pregunta para Pablo, para Laura y para Patricia, que la veo allí. Pablo. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con el lugar, si lo centramos en el enfoque de los fondos de conocimiento, el lugar, yo creo que ahí puede tener múltiples lecturas, porque con los estudiantes nosotros podemos estar indagando valorativamente sobre nuestro territorio, que podría ser como nuestra persona, como partir desde ese territorio, desde ese lugar, y también moverse al lugar que es compartido, que es la casa, es el barrio, es la casa de mis parientes, la casa de mis familiares, la casa de mis amigos. El lugar también se puede expandir un poco a dónde juego, como que el lugar donde juego también puede después elevarse un poco hacia las comunidades, pero el lugar, el territorio, bueno, tú sabes que tiene como múltiples lecturas, pero en el caso de nuestra metodología, ese lugar, ese territorio, parte desde el territorio o el ser, el uno mismo, ¿sí? Porque si nos transitamos hacia la pedagogía basada en el lugar, el fondo de conocimiento efectivamente puede hacer un vínculo y un lugar de inicio que te está llevando por varias etapas, desde el conocimiento propio al conocimiento de mi mini comunidad, que podría ser mi equipo, o sea, mi curso, tu nivel donde estás con tus compañeros, para luego después extenderlo
hacia los otros niveles que pueden estar en la escuela. Y bueno, como el sueño que nosotros hemos estado planteando este año de que los resultados de este tipo de proyectos también se pueden compartir entre escuelas, que es algo que, por ejemplo, nosotros no logramos realizar en nuestro piloto por las condiciones técnicas, así como tecnológicas, pero nosotros siempre nos imaginamos que hubiera sido muy interesante que también hubiera pasado este vínculo entre las escuelas y hubieran presentado sus resultados para que también se conocieran entre ellos. Respecto a la segunda parte, en mi opinión, bueno, esto es súper personal, pero yo creo que para transferir competencias o habilidades que permitan llevar este tipo de enfoques a la escuela, yo creo que lo básico es alejarse un poco de los modelos teóricos clásicos de una formación y llevarlo más a conectarlo con la experiencia. Y lo que yo siempre he pensado es que el profesor que facilite procesos de fondos de conocimiento y que también quiera formarse en esto, tiene que realizar la búsqueda de su propio fondo de conocimiento desde sí mismo y vivir esa experiencia para poder no solamente como apropiarse de la estrategia, sino que también al planteárselo a sus estudiantes, compartir él mismo como si fuera un estudiante, entonces genera una relación mucho más horizontal en el aula que tiene que ver con estas como relaciones de poder que siempre son súper tensas al interior de las aulas. Y de nuevo estoy dando la lata, así que les dejo el pase a Laura y a Pati que también puedan aportar. Laura, Patricia. Como agregar que las investigaciones muestran que es importante, no solo para los fondos de conocimiento, sino para cualquier exploración y cambio pedagógico, que los profesores revisen sus prácticas que tuvieron, como sus prácticas en las que ellos fueron criados, porque en general el profe repite mucho cómo aprendió, ya sea por un buen profesor o pensando en hacer algo distinto, pero en el fondo siempre se dice que los profesores hacen 12 años de práctica, que son su propia escolaridad, y hay que trabajar esas historias para poder elaborarlas y hacer algo distinto. Yo creo que eso es bien importante y que tiene que ser ligado a la experiencia. Y otra cosa que aprendimos en este proyecto piloto en particular es la importancia de los profesores como etnógrafos. Laura se puede referir un poco más a esto, pero a nosotros en San Joaquín nos tocó ir a las casas de los niños a dejarles unos regalos y a buscar cuadernillos. Y esa experiencia de ir con la profe, un saludo a la profe Erika si nos está viendo, fue una experiencia súper interesante de ver dónde viven los niños, de esperarlo a la salida de su casa, de saludarse con mascarilla y este trabajo de etnografía fue súper interesante de ir yo creo que hay que seguirlo explorando y que está en el inicio de los fondos de conocimiento, ¿no? Del profe que se acerca a la comunidad. En Recoleta hay unas experiencias de profes tutores que visitan las comunidades de sus estudiantes y que se hacen cargo además de que, por ejemplo, la profe cuando estábamos hablando nos decía, no, hay balacera en San Joaquín, los niños decían, nos cuesta dormir por las balas, y eso es muy difícil de aguantar con un profesor porque cuando están en el colegio nunca nadie habla de eso, pero cuando uno se mete en los saberes familiares aparecen esas cosas que nos tensionan evidentemente, porque en la literatura se llaman los fondos oscuros, los fondos dark, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos temas que son importantes y que los niños cuando no duermen con balazos algo pasa en la clase y que no lo hemos abordado y que va a haber que abordarlo el próximo año? Y que hace que San Joaquín o La Legua sean espacios muy rudos para los investigadores a veces, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? ¿Cómo trabajamos con los profes? Es súper interesante, se abre todo un mundo. Yo quiero complementar algo cortito, si se puede. Sí, obvio, Laura. Respecto al tema del lugar, nosotros nos aproximamos a esta idea de lugar como el espacio habitado por los niños, ¿no? Y el espacio más próximo, que en contexto de pandemia era evidentemente la casa, ¿no? La casa, el patio. Entonces, yo creo que por eso también nos hizo mucho sentido aplicar este enfoque de los fondos de conocimiento en este contexto de pandemia en que los niños estaban encerrados en la casa. Entonces, fue como invitar a los niños, a la niña y también, bueno, a los profesores a mirar a ese espacio, a valorizarlo, ¿no?
y para los profesores, claro, a mirar dónde está situado el niño. Entonces, los niños, a propósito de lo que comentaba Patricia, también ellos mismos hicieron una suerte de autoetnografía, sobre todo los más grandes, los que se los podíamos pedir. Entonces, de observar en detalle qué pasa, cómo se mueven sus papás, cuáles son sus oficios cotidianos, ahora que estaban trabajando en la casa. Ir a indagar un poquito más en qué tipo de cosas hacen, por qué las hacen. Eso se convirtió como el hogar en el lugar primario, ¿no? Porque efectivamente es donde estaban encerrados además en este momento y es desde ahí donde también se miran al mundo. Entonces también un poco para conectar con una pregunta que vi aquí en el chat, ¿cómo se puede conectar el conocimiento adquirido con la vida diaria, lo que los chicos no lo hacen? La idea de este enfoque es justamente ir a ver a dónde están los niños, dónde están situados, cuáles son sus prácticas diarias. Levantar eso para que sea el centro en hacer esa conexión, en el fondo. No que los chicos tengan que aplicar el conocimiento, traer el conocimiento escolar al hogar, sino que se parte al revés, en el fondo, ¿no? Desde dónde están situados los niños, el centro educativo impulsa la conexión con el currículum y con el aprendizaje académico. Eso. Gracias. Quería sumar un poco, Felipe, si se puede. Sí, por favor. A lo que decía Laura y también mencionaba Patricia, de esta idea como de trabajar en el lugar, y recuerdo algo que decía Natalia Contese en la inauguración, de hablar de renombrar, como resignificar, porque al conocer y sensibilizarme recién lo puedo valorar. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros en la experiencia en Renca? Como al trabajar desde el territorio, la significación es muy diferente y comienza a tomar valor. Y ahí yo quería disentir un poco de lo que decía Francisco, de que a veces pensamos que esto en primera infancia está como más resuelto, el tema de trabajar como a nivel multidisciplinario, trabajar en distintas dimensiones. Yo encuentro muy enriquecedor, Francisco, el trabajo que están realizando con este trabajo como de multidimensiones, pero hoy día, en primera infancia, eso no es algo que pasa en nuestro país, de que los niños estén en contacto con la naturaleza, de que estén trabajando con adultos sensibles a los procesos, a escuchar sus teorías, a trabajar de distintas maneras. Es algo que está comenzando a ocurrir de manera muy piloto y que en Renca se ha levantado con fuerza, por ejemplo, pero que es algo que a veces pensamos que en los niños más pequeños está resuelto, pero la mayor parte de los niños y niñas de nuestro país, antes de la pandemia, ya estaban encerrados en sus salas, haciendo un trabajo casi de oficina sobre mesa y silla a los 2 años, viendo letras, viendo números, y sin conectarse con sus teorías, con experiencias en la naturaleza, de este trabajo como de multidimensiones. Entonces yo creo que es algo que como que hay que se puede trabajar también con, y ahí está la invitación, con educadoras, porque me parece un proyecto muy interesante y que en primera infancia tenemos pilotos, pero que no está abordado a nivel nacional. Muchas gracias, Anne, por la intervención, y te aprovechamos que estás ahí para comentar algunas preguntitas de lo que plantean. Comparto yo, que uno no puede, si uno tuviese que opinar algo, comparto plenamente. Hay una autora española, Heike Freire, que habla sobre que los niños, en la educación en naturaleza, que los niños hasta los 12 años o están encerrados, o están acostados, o están sentados. Amada nos Heike hemos Freire. sentado ante eso. La pregunta para ti, Anne, es que se plantea es básicamente, bueno, a propósito de los ambientes en pedagogía se utiliza mucho el concepto de ambiente, ¿cierto? O diseño de secuencias didácticas. Entonces, ¿cuál es la relación que encuentras tú, o cuáles son las virtudes que tienen este diseño de ambientes de aprendizaje, diferente, obviamente ligado al arte, por lo que pudimos apreciar en tu presentación, a otro tipo de ambientes de aprendizaje, a lo mejor quizás más propio de una escuela, haber sacado a los estudiantes fuera de la escuela, pero a su territorio?
que también llama la atención. Y aprovecho también de comentar que hay muchas parabienes para la educación pública de Renca ahí en el chat de las personas que están participando, así que te dejan muchos saludos y también yo, arriba la educación pública. Así que, te dejo la palabra para que nos comentes. Sí, interesante la pregunta, Felipe. Y ambientes de aprendizaje tiene que ver como todo lo que está alrededor mío me va determinando. Y a veces, muchas veces cuando entramos a una sala, no sé, nos encontramos que están las cortinas abajo, no entra la luz, está todas las sillas dispuestas mirando a un adulto, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a cambiar pequeñas cosas, nos hablan también de cómo yo entiendo las relaciones de poder en ese espacio, de qué valoración tengo con los elementos naturales en ese espacio. Y asimismo, cuando salimos del espacio sala y empezamos a integrarnos y ser parte de la naturaleza y del ambiente exterior, siendo consciente, como decía Patricia, del territorio donde estoy, comienzan a cambiar paradigmas que tenemos instalados como que para educarme yo tengo que recibir algo y estar como en un ambiente cerrado que no tiene que ver con mi contexto. Y ahí el ambiente de aprendizaje, la ida al cerro, al parque que tengo cerca, se torna como central. Y ha sido muy interesante como, por ejemplo, ha sido a través del arte, pero también de múltiples lenguajes. Por ejemplo, han habido discusiones entre los niños de por qué el cerro está amarillo y por qué antes estaba verde. Y ahí ya hay como una presentación de teorías de los niños y niñas que se torna aprendizaje. Entonces, pero yo no puedo tener eso si no tengo la sensibilidad de los adultos que están trabajando ahí para que valoren esa conversación y después levantarla y buscar unos libros que tengan relación con eso, hacer las preguntas correctas para la próxima sesión, integrar a la familia en ese diálogo. Y en esa como sensibilización, en eso hemos estado trabajando con los equipos que estaban ahí, algunas presentes escuchando la presentación también. Así que valorar lo que ellos han hecho, porque está construido desde ahí. Y fue muy impresionante ver los niños saliendo con mascarilla, como decían en la presentación anterior, para recorrer la cuadra, y muchos que nunca la habían recorrido, la cuadra alrededor del mismo jardín. A veces porque son lugares considerados no seguros, a veces porque no se ve eso como una posibilidad de aprendizaje. Y ver a los niños descubriendo, tocando el agua de la piscina que se instaló en la calle, y viendo ahí qué teorías va desarrollando a partir de eso, de observar la piscina, que antes no estaba, compararla con el agua que se calentó en el cemento, y ahí eso que van desarrollando después se lleva al jardín y se analiza desde el arte, desde la ciencia, desde distintos aspectos. Así que ese es como el impacto del ambiente en el aprendizaje, Felipe. Vale. Muchas gracias, Anne, y compartimos con eso. Hay profesores y profesoras que lo más probable es que estás conectado, que te van dando la razón. Hay una pregunta ahí que no sé, antes de hacer la pregunta a Francisco, que para que como no se van subiendo esto que está en el chat, dice: actualmente hay varias escuelas en el bosque realizando talleres presenciales. ¿Eso es recomendable en este escenario en el que estamos? Una pregunta difícil quizás de responder. Si hay alguno de los expositores que quisiera, yo creo que una cuestión más de una opinión personal, o pegado a la normativa respecto de eso, para responderle a Lorena que pregunta en el chat. Si hay alguno de ustedes que quisiera... Yo quiero comentar. O sea, claro, una opinión personal. Yo creo que estamos frente a una tremenda oportunidad de hacer que la educación salga de las aulas. Porque por un tema de seguridad, si de las pocas cosas que ya están comprobadas es que estar al aire libre disminuye tremendamente el riesgo de contagio. Entonces, mi sueño personal es que realmente las escuelas vean esto como una oportunidad, que podamos salir al patio, hacer clase en el patio, llevar a los chicos al bosque, obviamente con precauciones, con todas las medidas, pero creo que tenemos que verlo como una manera, o sea, una oportunidad para repensar el encierro en que estamos en realidad sin pandemia con la educación escolar. Esa es mi posición.
Gracias, Laura. Si hay alguien más que quisiera, yo comparto, Laura, sí. Es el momento donde los espacios al aire libre, una reconceptualización, lo que hemos hablado de la educación permite. Entonces, Lorena, ahí Laura te responde. Francisco, tenemos para ti una pregunta que está asociada a las capacidades de que comentaste tú en tu exposición. Respecto, bueno, ¿cuáles crees tú que son las capacidades necesarias que deben desarrollarse esencialmente para lograr estas personas como agentes de cambio? Entonces, si tú tuvieses que a estos, no sé, estas capacidades, no sé si es bueno, está bien dicho jerarquizarlas o no, pero si lograse identificar algunas que son importantes para que de ahí comience este proceso como agente de cambio. Sí, yo creo que hay dos niveles ahí, porque hay un tema, es como la capacidad del formador de agente de cambio y de lo que uno buscaría ver en un agente de cambio. Y en ese sentido yo creo que se traslapan, porque finalmente el que va a ser un formador de agente de cambio tiene que en sí primero transformarse en un agente de cambio. Con la diferencia que además tiene que tener esta visión más por encima de helicóptero, como de un fenómeno que está intencionando en una experiencia de aprendizaje donde hay varias personas. Si lo pensamos desde el punto de vista del agente de cambio, yo creo que, volviendo a esta idea de Peter Senge, ojalá notar que son personas que logran de alguna forma navegar en sus circunstancias y no quedar atrapados en ellas. Y para eso tienen que tener, por un lado, esta capacidad de conmoverse con una situación y que esa emoción se transforme en un motor para impulsar un cambio. Y tiene que estar conectado también a un conocimiento que se vaya enriqueciendo, un conocimiento sobre la situación en las circunstancias en las cuales está atrapado. O sea, las circunstancias de repente están veladas para nosotros porque no tenemos el conocimiento que nos permite de hacer las distinciones respecto a lo que nos está sucediendo, que pueden ser distinciones psicológicas, si es más bien algo como una situación personal que estamos viviendo. Pueden ser distinciones sociológicas, si tienen que ver con un contexto más social en el cual estamos interactuando, o pueden ser distinciones que a veces son ecológicas o socioecológicas cuando estamos pensando en la relación del humano y un territorio. Entonces, muchas veces nos quedamos en el conocimiento, pero ese conocimiento tiene que estar conectado a una emocionalidad. O sea, algo nos pasa cuando vemos lo que está sucediendo. Y eso, a su vez, ojalá debe estar acompañado, como último paso, a una sensación de, quizá a veces quedamos en la idea como esperanzadora, pero no una esperanza como naïve, no una esperanza ingenua, sino tiene que ser una esperanza activa, una esperanza que emerge de que ellos empiezan a visualizar que pueden hacer algo. Y que ese algo no tiene por qué ser, no pretender que haya que resolver todo, sino que empezar a entender cuál es el ámbito de acción en el cual tú puedes moverte, cuál es tu ámbito de influencia. Entonces yo creo que un agente de cambio tiene que ser capaz de leer eso, tiene que ser capaz de leer el lugar donde está, tiene que ser capaz de discernir cuál es su mejor forma de aportar y de generar alguna transformación. Y obviamente esto no se acaba, no es una cosa que se acaba en una intención, en un proyecto, en una iniciativa, es un trabajo de toda la vida. Entonces yo creo que es un poco liberar a la persona de que remire la situación en la cual está, remire el entorno en el que está, lo entienda con una perspectiva nueva, que proviene de este conocimiento nuevo, se conmueva y esté dispuesto a actuar. Y cuando uno lo piensa como un formador de agente de cambio, también tiene que aprovechar el contexto de un grupo, donde el apoyo entre pares es fundamental. Porque hay veces que uno tiene la duda si puede actuar porque se siente muy solo. Y cuando se da cuenta que son muchas más personas que tienen una situación muy similar y que hay varias personas que ya están dispuestas a hacer un cambio o que están en un proceso de impulsar cambio en algún lugar, sea lo que sea el proyecto que se te ocurra, puede ser una huerta, puede ser, estoy impulsando en mi empresa un cambio, estoy impulsando algo en la universidad, soy un activista, estoy en mi casa tratando de transformar la manera en que mis papás han sido formados de manera ultra machista por décadas. Todo eso es un gesto de cambio. Y cuando esas historias se comparten y uno ve con la emoción que los comparten, usualmente lo que pasa es que hay un contagio, donde uno dice, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces, el formador, de alguna forma, también tiene que ser capaz de ir permitiendo que esas interacciones se generen. Tiene que leer esas cosas que van sucediendo y posibilitando. Algo quería mencionar sobre el tema del lugar, que para nosotros ha sido algo muy valioso a utilizar también en los cursos y son de las metodologías que a veces tratamos de compartir. Ocupar el lugar es clave. O sea, nosotros tratamos de que de la sala rompemos toda la estructura de partida, desordenamos todas las sillas justamente para romper esta lógica tan vertical o tan como unidireccional, donde hay como un iluminado que está trasvasijando conocimiento a los alumnos.
y uno la rompe y finalmente el que está ahí es simplemente un facilitador. Y también salimos mucho de la sala, ocupando el espacio del campus como un espacio de aprendizaje. Y hay una experiencia en particular que encuentro que ha sido muy valiosa y que tiene que ver con cómo el lugar te enseña, y que ocupando esta metodología SATI, que es una metodología de atención plena, donde tú les das algunas herramientas a los estudiantes para que se concentren en ciertas cosas, en ciertos sentidos, lo que apaga un poco el ruido mental, y eso te permite de repente que entren conocimientos nuevos. Nosotros, ocupando eso de base en la Universidad en San Joaquín, hicimos que los estudiantes hicieran un recorrido por el entorno del campus, y que llevara una bitácora, ir un recorrido en silencio, sostener el silencio es súper difícil. Imagínense los estudiantes 45 minutos sin poder hablar nada y simplemente escribiendo. Y después compartían la bitácora y era muy potente lo que sucedía, porque veían cosas por primera vez que antes no habían visto, porque iban en piloto automático, pasaban siempre por ese lugar, y se daban cuenta de que el entorno de San Joaquín, donde está ubicado, develaba un montón de problemáticas sociales que tenemos y socioambientales que tenemos en la ciudad. Entonces, ocupar el lugar como un espacio como valorizarlo, casi como un currículum que está ahí disponible, yo creo que es clave, y que se puede intencionar con algunas metodologías que ayudan a sintonizar el cerebro a ver cosas que quizá usualmente uno no ve porque está en este piloto automático. O sea, sin duda, y eso se puede hacer no solamente ahí fuera del aula, se puede hacer en la misma casa, en el contexto online. Uno de repente también puede ir a estos ejercicios y ayudar a las personas a que tengan estas nuevas observaciones sobre cosas que de repente son cotidianas y pasaban desapercibidas. Y ese aprendizaje yo creo que es el más valioso para la gente de cambio, porque justamente se da cuenta de que en el mismo lugar que ya habita y que antes no veía cosas, ahora ve cosas que quizás son de su interés y podría estar interesado en cambiar. Muchas gracias, Francisco, de datos. Yo sé que a lo mejor lo conoces, pero ahí geógrafo chino, Yi Futuan, topofilia, el acercamiento al lugar, este amor hacia el lugar. Tiene un libro, exacto, el homónimo que se llama Topofilia, entonces Yi Futuan. Y otro autor que trabaja los no lugares, que son aquellos espacios donde no te sientes cómodo y donde las ciudades, lamentablemente nosotros acá que vivimos en Santiago o la grande urbe, se han ido construyendo llenos de no lugares, ¿no? Llenos de arraigarnos de nuestras identidades. Miren, hay una pregunta cortita. Perdóname, dígame, un segundito por dos preguntas cortitas y te doy la palabra enseguida. Una pregunta muy cortito, Francisco. Una persona pregunta, ¿uno puede tomar el programa si no soy docente? Sí, el programa en versión verano es abierto completamente. Es cualquier persona que de alguna forma esté participando en alguna iniciativa que involucre la formación de agentes de cambio, o incluso uno puede tomarlo simplemente con el deseo de aprender de alguna de estas temáticas sobre sustentabilidad y regeneración. Vale. Así que de todas maneras. Antes de que comente Patricia, tú habías solicitado un poquito la palabra para complementar lo de Lorena, ¿cierto? La pregunta que tenía Lorena. Sí, gracias, Felipe. Muy interesante lo de agentes de cambio, eso es lo que queremos también para los niños y niñas en Renca, así que en eso hemos estado enfocados, pero muy interesante el programa, concuerdo. Y respecto a lo que decía Lorena de las familias, que contestaron un poco, para nosotros es esencial, o sea, el trabajo, el aprendizaje que se está desarrollando, siempre la familia, especialmente en primera infancia, tiene mucha relevancia. Y muchas veces ignoramos eso porque los niños van al jardín, ¿verdad? Ahora en pandemia eso como que ya no se pudo como no mirar, no atender. Y tenemos un 2021 cargado de ese desafío. Entonces me pareció una pregunta súper importante, cómo trabajamos con las familias, con los padres, con las madres, con los cuidadores, este año. O sea, yo creo que ese es como el gran desafío, porque podemos pensar que los niños van a desarrollar aprendizajes con lo que hacemos en el jardín, pero principalmente va a ser cómo articulamos con lo que pasa en la casa. Los niños y niñas aprenden en todo momento, no solo cuando nosotros creemos que les vamos a enseñar algo. Entonces, eso va a ser muy importante de mirar este año. Yo creo que ahí hay una clave grande y de trabajar con la familia en esto que dice Francisco, de desarrollar la sensibilidad. Muy interesante el taller SATI que están desarrollando. Y desarrollar la sensibilidad con los adultos que están con nuestros niños y niñas. Entonces eso va a ser clave, y de invitar a que la naturaleza y el exterior, aún en Santiago tenemos espacios valiosos, sea valorado.
Entonces, eso yo lo veo como poniendo la atención al nombre del panel, como un desafío para este 2021, de llevar a valorar como los ambientes de aprendizaje, no en quizás plantillas impresas donde los niños colorean o pintan, sino que de verdad estén descubriendo su mundo en trabajar desarrollando cuando yo salgo al patio, pero también cuando estoy en la casa preparando una ensalada, y que niños y niñas desde muy pequeños pueden participar, escuchar su voz, mirar las hormigas que ahora se asoman por todas partes, analizarlas, y que los adultos que acompañan empiecen a valorar estas teorías y observaciones que los niños y niñas hacen naturalmente, pero que si nadie las escucha, esa sensibilidad se va opacando, y ese es como el gran problema que tenemos hoy día. Muchas gracias, Patricia. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo trabajo harto en educación pública y la verdad es que muchos de estos temas son intereses de los profesores. Y yo quisiera decir que no es que los profesores no quieran muchas veces hacer estos cambios, sino que hay que hacer un llamado a la política pública a que deje varias cosas que impiden que los profesores sean de cambio: el control curricular, el currículum extenso, el control que no es necesariamente y las pruebas estandarizadas, donde hay una asociación en que si uno pasa la materia va a tener un buen resultado. Entonces, en este minuto nosotros acompañamos escuelas que están haciendo muy buen trabajo en esta línea, pero hemos llamado que son bilingües. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que hablar un lenguaje burocrático y un lenguaje para hacer cambio. Pero verdaderamente el sistema educativo, como está diseñado, no favorece en la escuela pública este tipo de trabajo. Y cuando trabajamos con escuelas alternativas que están financiadas por el Estado, también están haciendo un esfuerzo todo el rato por cumplir y tener que tener otro lenguaje para hacer las cosas y las innovaciones. Entonces, también es un llamado a la política pública, a los nuevos cambios constitucionales que se vienen, a que de verdad dejemos autonomía a la escuela. Alguien decía, me quedé pensando en esto, está bien que se abran las escuelas, que se hagan talleres. Bueno, si la comunidad, los padres, los profes, los directores construyen una comunidad y deciden que eso es bueno y están de acuerdo, ahí el juicio lo hacen entre todos, y la forma de gestión de las escuelas como está pensada es de control. Entonces, efectivamente, sí hay deseo en muchas escuelas de hacer cambio, pero la forma como hemos estructurado la política pública no favorece esto. Y eso es importante, porque las escuelas que tratan de hacer cosas es a pesar de la política pública, no porque tenemos una política pública que favorece. Entonces, está bien pensar en que uno puede ser agente de cambio, pero también tiene que tener variables estructurales que ayuden y no que entorpezcan. Y yo creo que en este minuto están entorpeciendo la innovación de escuelas que ya se cansaron, y que después de la pandemia vamos a tener grandes sorpresas, creo yo, en las escuelas que han transformado completamente sus prácticas, su currículum, aprendizaje basado en proyectos, y algunas que de verdad con esto se hundieron completamente. Entonces, es interesante si pudiéramos también hablar, o sea, no sé si hablar de eso, pero no está en el individuo el deseo de cambiar, sino que tenemos que ayudarlo con las políticas públicas, con los organismos municipales, con los servicios nuevos locales. Si no, se transforma en algo de privilegio para los que podemos pagar una escuela alternativa, un colegio alternativo, algo distinto, ¿no? Así es, Patricia, compartimos plenamente. Mira, Pablo está pidiendo la palabra. Francisco, si se nos desaparece por ahí, está completamente entendible, porque va a la sala de al lado, se va a dar una vuelta, se cambia el color de la polera y va a comenzar un taller más ratito. Así que, Francisco, si es que vamos a seguir con las intervenciones, si tú estás excusado, como se dice por ahí. Ya, gracias, me retiro entonces. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Francisco. Pablo. Sí, era un poco solamente para complementar lo que estaba hablando Patricia, que, bueno, últimamente he estado también en capacitaciones con profesores en ABP, por ejemplo, y en otras innovaciones, y efectivamente en las reflexiones con ellos nos hemos dado cuenta de esa tensión que habla Patricia, que tiene que ver como con las normativas, y yo a veces como
leyendo así como bien a profundidad los planes y programas versus los decretos y las normativas que en el fondo administran nuestra educación subvencionada, que está muy, muy, muy presa de la contabilidad, de esta rendición de cuentas, de que el niño es un voucher y entonces si te doy los resultados de estas pruebas estandarizadas, yo te puedo seguir dando el voucher y la super subvención escolar preferencial asociada a puras etiquetas socioeconómicas, pero independiente de eso, me causa así como mucha extrañeza que el Mineduc, que muchas veces es súper vapuleado, tiene unidades de innovación que son bastante entretenidas. Ha estado en una lucha constante por meter ahora la habilidad del siglo XXI y darle mucha relevancia a los planes y programas al desarrollo de habilidades, pero justamente eso es lo que siempre se topa con que nosotros vemos en los profesores, por lo menos los que he tenido relación yo, que siempre hay mucha voluntad por sacar esto, tienen conciencia de que efectivamente las habilidades son, pero lamentablemente les piden en la caja temporal de los contenidos y versus la rendición de cuenta, que muchas veces obviamente nosotros no tenemos aún desarrollado una prueba estandarizada o una prueba que a nivel nacional que mida habilidades en los estudiantes, y esa atención es súper compleja, y la voluntad está, pero muchas veces están las barreras, que muchas veces puede ser también realizada también por un cambio que nosotros también tenemos que hacer con las familias, porque muchas veces también con profesores hemos hablado sobre esto, los papás demandan a estos aprendizajes académicos con los cuales estaban acostumbrados ellos también a criarse y como que son como la señal del éxito escolar o académico. Y ese también es básicamente un trabajo que hay que hacer, que es el doble trabajo o triple trabajo que también hay que ir complementando, que son efectivamente la representación y las expectativas que pueden tener. Yo también he tenido educadoras que le ha llegado así como a las consultas, ¿por qué mi niño en el jardín juega tanto, por ejemplo? Entonces, ¿por qué no está sentado leyendo como lo está haciendo en otro jardín? Entonces, eso es parte de obviamente, de la complejidad que viene gobernada por nuestro modelo tecnocrático de administración escolar. Gracias, Pablo. Yo creo que es interesante la visión crítica respecto al sistema educativo y reivindicar el rol docente. Yo quiero compartir también, trabajo en la formación inicial docente hace años, trabajo formando profesores y sé lo difícil que es, sé lo valiente que son en enfrentarse en nuestros espacios, y hay que decirlo, las cosas por su nombre, son los que han sostenido el sistema en este tiempo de pandemia, queramos o no. Bajo ese mismo escenario, mire, ya estamos con el tiempo, han habido muchas felicitaciones por las exposiciones, casi como mágicamente hubiesen con un hilo tejido estos tres temas, que a pesar de verse en el papel muy diverso, tienen elementos que nos comunican. Yo quisiera a lo mejor salir un poquito del protocolo para los cierres, pero siempre es bueno, considerando que hay un público, lo más probable muchos profesores y profesoras que nos están viendo, gente que está interesada en estas temáticas, que ustedes, cada uno de ustedes los que está acá, pudiese recomendar algo para leer, algo para indagar mucho más en lo que ustedes están estudiando. Podría ser un libro, una charla TED, una película, no sé. Quiero dejar esa libertad, a lo mejor nos saldremos un poquito del protocolo, pero siempre es bueno compartir en esta red de conocimiento, sobre todo en temática ambiental o en educación, y compartir y ser generoso en eso. Entonces les quiero dar ese tiempito y decir, mire, esto es bueno para que lean, lo invito a ver esto, otros proyectos, y seguir indagando en esto. Y con eso terminaríamos en estos minutitos finales. Laura, Patricia, Ann, Pablo. O sea, respecto a los fondos de conocimiento, hay una literatura súper amplia. No estamos aquí preparados como para darles las referencias, pero si quieren nos pueden contactar y no tenemos ningún problema en dársela. Hay literatura que se ha desarrollado en todo el mundo. Hay un autor español también que ha trabajado recientemente el tema, y tiene también algún artículo en español, que es Moisés Esteban Guitart. En Chile un tema muy incipiente, pero Verónica López del Centro Edu Inclusiva justo este año publicó un librito
en que al que invitó a publicar un capítulo, es bien chiquitito, digamos, como para una introducción al tema, puede ser útil también. Invitó una de las fundadoras del enfoque. Entonces, y eso puede ser interesante. Ahora no me acuerdo bien los nombres, entonces, pero pueden buscar Verónica López 2019, una publicación pequeña, Moisés Esteban Guitar, y hay muchísimos otros autores. Los autores originales son Moll, Amanti, González, de este famoso texto que se llama Funds of Knowledge, que es súper recomendable de leer, que es como el fondo del pionero. Muchas gracias, Laura. Patricia, Ann, Paulo. A mí me gustaría ver, hay varios que me gustaría compartirles, pero bueno, tú nombraste a una, Felipe, Heike Freire, que yo creo que es interesante de mirar por la relación con la naturaleza. Y después de como lo que veníamos hablando, que mencionaba Patricia, y de como qué educación queremos, y esta como limitación que tenemos a veces con un currículum demasiado extenso, y que ahora tenemos una pequeña oportunidad, porque la pandemia ha hecho que se prioricen algunos objetivos y puesto como en limpio y con acuerdos de trabajar más el aprendizaje en proyectos, trabajar ambientes de aprendizaje, que también lo estableció el Ministerio de Educación, y dentro de eso, y la manera en que se expresan las personas y los niños y las niñas, como un clásico para primera infancia, Loris Malaguzzi, para quienes no lo conocen, es muy interesante de explorar. Así que yo creo que ahí pueden encontrar mucha inspiración en Loris Malaguzzi, de los 100 lenguajes de los niños y las niñas. Y también María Victoria Peralta, para quienes no la conocen, fue la primera educadora de párvulos en obtener el Premio Nacional de Educación el año 2019. Creemos como en la voz de los niños y que se construye desde que son muy pequeños, no ya cuando estamos adultos. Entonces, ponerle atención ahí tiene reflexiones súper interesantes para seguir a quienes les interesa el tema. Y también comentaron bastante sobre lo que se ha realizado en Renca, así que los invito a las redes sociales de Renca, @educacionrenca, por si quieren mirar un poco más. Ahí quedan todos invitados. Queremos una educación pública de calidad, no solo para nosotros, sino para todos. Muchas gracias. A mí me gustaría para la conexión con la naturaleza y la tensión entre la educación formal o la alternativa, la película Capitán Fantastic, que es muy buena, que está disponible en varios sitios. También en YouTube está película documental de Summerhill, que es la primera escuela con un enfoque alternativo en la agencia de los niños que decidan qué, cómo y con quién quieren aprender, que es la primera que desafió el sistema y tiene un enfoque bastante alternativo, a pesar de, y que recibe fondos públicos, que es una historia, una escuela fascinante que todavía está activa. En términos como de aprendizaje basado en proyectos, quizás una que se acerca a una historia muy hermosa que se llama El niño que dominó el viento también, que es muy buena película. Y respecto a lecturas, yo creo que recomendaría a los docentes a que para facilitar procesos de cambio y todo, puedan leer un documento que también está en español, que es Design Thinking para Educadores, que es para facilitar procesos de innovación al interior de los centros educativos. Y también lecturas que puedan descargar o ver por ahí de Frato, Francesco Tonucci, que es uno de los primeros luchadores por darle la voz a los estudiantes. Muchas gracias, Pablo. Patricia. A mí me gusta, para complementar lo de los fondos de conocimiento que decía Laura, a mí me gusta todo el trabajo de Priestley, un autor escocés, que habla del enfoque ecológico de agencia. Hemos hablado de agencia y ellos hablan de esta idea de que la agencia no es una capacidad del individuo, sino que son las condiciones en las que está esta persona y qué es lo que puede cambiar según las condiciones. Y yo creo que eso dialogar con el enfoque de los fondos de conocimiento, de entender muy bien dónde uno está parado para ver qué puede mover y qué no puede mover, para no estar siempre frustrado. Después a Fernando Osorio,
un profesor argentino que tiene hartas charlas en YouTube y que habla sobre la violencia escolar y los lugares como difíciles en escuelas complicadas, y Los del Fondo, de Telma Barreiro. También súper bonito libro de cómo entrar en la vida de los adolescentes y en las familias de la vida de los adolescentes. Cómo constituirse en autoridad pedagógica, y para constituirse en autoridad pedagógica hay que saber quiénes tienes al frente. Entonces, los fondos de conocimiento nos permiten ver qué niño tengo al lado, qué familia tengo al lado. Y la experiencia con San Joaquín, que es una escuela maravillosa, el complejo educacional San Joaquín, que están innovando siempre y que nos enseñan mucho. Yo creo que son una bonita ejemplo de agencia en contexto municipal y difícil de favorecer. Eso. Muchas gracias, Patricia, y como si hubiese sido un reloj o clock, hemos llegado en el tiempo. Solamente queda agradecer a ustedes los expositores, las expositoras por esto. Nada, muy grato todo lo que ha sucedido, las personas que nos estaban escuchando y viendo sus comentarios, la gran mayoría siempre rodeados de buena energía y optimismo ante este escenario de crisis desafiante, que es como lo que planteaba el título del panel del día de hoy. Así que nada, solamente despedirnos, desearles que tengan una buena jornada, un buen resto de jornada, unas buenas vacaciones, si es que el tiempo nos permite que así suceda, y que tengamos salud y mucha vida. Así que nos despedimos de todos, nos despedimos de Anne, de Pablo, de Laura, de Patricia. Así que muchas gracias, y por favor sigan conectados. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, destacar tu moderación también. Sí, excelente. Muchas gracias. Yo solo ayer estuve en lugar de ustedes, entonces decía yo, empaticé con el trabajo de ustedes. Así que nada, les deseo un abrazo, saludos a todos y a toda la gente que nos escuchó. ¿Ya? Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Que estén bien, chao.